La Iglesia del Pueblo presenta su programa de televisión. Venid con nosotros y le haremos bien. La palabra que estamos para desde la historia. Con el pastor Rubén Villarreal. Acompáñenos. Como siempre, agradecemos el esfuerzo que cada uno de ustedes hacen para estar aquí con nosotros y un saludo a los que nos están escuchando y viéndonos en vivo en Radio Aleluya, en Aleluya TV. Hemos estado ya varios meses estudiando la carta hacia los hebreos y la semana pasada, el domingo pasado, entramos al capítulo 11 y en el capítulo 11 pues el autor de Hebreos nos empieza a hablar de la fe directamente y nos dio aún bíblicamente la definición de la fe, de cómo la palabra de Dios describe la fe. Y hoy esta tarde vamos a seguir en Hebreos capítulo 11 y vamos a ver tres personas en este capítulo que mostraron gran fe en sus vidas. Porque es una cosa venir y recibir la palabra de Dios o escuchar una enseñanza, pero es otra cosa aplicarlo, es otra cosa vivirlo. Vamos a ver en la enseñanza, es una cosa a decir que yo creo en Dios, pero es otra cosa a creerle a Dios. Right? It's one thing to believe in God, but it's a different thing to believe God. Y ahí es donde vemos la fe en Dios. Y allí en Hebreos capítulo 11, el versículo 1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, right? La certeza quiere decir certeza o la realización de lo que se espera, y de ahí la convicción también se puede decir la evidencia de las cosas que no se ven. Right? Primera persona que vamos a ver hoy esta tarde en Hebreos 11 es Abel. Y en la vida de Abel y su hermano Caín, vemos que, vamos a ver esto, van a traer un sacrificio delante de Dios, a sacrifice. Pero una de las cosas del sacrificio es que el sacrificio o traerle ofrenda delante de Dios, aquí en la iglesia del pueblo acostumbramos al fin del servicio, normalmente en nuestros servicios, al fin del servicio levantamos ofrendas. Y uno puede ver la ofrenda como, unos lo ven como una donación, un donativo a la iglesia. Unos lo ven como, pues voy a hacer mi parte para pagar los biles. O ayudar con los biles o los gastos, los costos de la iglesia. Pero cuando damos ofrenda, cuando damos nuestros diezmos, es otra parte de adoración hacia Dios, otra parte de alabanza hacia Dios. Acabamos de pasarnos unos 35 minutos gozándonos en la presencia de Dios, right? Ciertamente el Espíritu Santo moviéndose entre nosotros, ¿verdad? Y hay veces cuando hablamos de alabanza y adoración creemos que solamente se aplica a la música. Pero la verdad es que nuestras vidas debe de ser alabanza y adoración presentado delante del Rey de Reyes, Señor de Señores, y a eso me detengo a decir, gloria a Dios, amén. Vamos a entrar en la enseñanza de hoy esta tarde, Hebreos capítulo 11. Versículo 1 lo leemos otra vez, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Versículo 4 dice,
por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era, como era, justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Versículo 4 una vez más, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Right. Vamos a leer una vez más y versículo 2 dice, porque por ella, hablando de la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Vamos nosotros esta noche a pasarnos allí el tiempo en Hebreos capítulo 11, pero quiero que vayan a Génesis capítulo 4, y ya después regresamos a Hebreos. Génesis capítulo 4, pues si no sabes dónde es, te voy a ayudar, es al principio de la Biblia. Right? Si andas leyendo la concordancia, pues te fuiste muy lejos, right? Regrésate unas páginas. Genesis chapter 4, Génesis capítulo 4. Hebreos, ustedes me esperan en Génesis, dice, porque por ella, hablando de la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Los antiguos, hablando podemos decir, de los santos, de los grandes, de los hombres de fe del Antiguo Testamento, y otros recibieron buen testimonio, good testimony. Es como cuando uno va y aplica un trabajo, y en el trabajo, cuando vas y aplica, en inglés te piden lo que le llaman your resume. Tu resumen de los trabajos donde has trabajado, y quieren ver tu historia. Y unos tienen un buen resumen y otros no tan bueno, ¿verdad? Que me corrieron, que me despidieron, que ni la cara quieren ver allí, etcétera, ¿verdad? Anoche en la enseñanza de anoche del sábado, hablábamos de donde Jesucristo nos llama a ser servidores. Y un día, cada uno de nosotros como seguidores de Jesucristo, nos vamos a encontrar delante de nuestro Salvador, delante de nuestro Rey, a ser juzgados. No por nuestros pecados, pero porque como hemos recibido y hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, hemos recibido su perdón. Pero nuestro testimonio será juzgado. Our testimony, our witness. Si Cristo se tarda en venir y llega ese día donde pasamos al otro lado, donde pasamos más allá del sol, donde moremos, y se hace un servicio en su funeral. Ponen el cuerpo y normalmente dan oportunidad que venga familia, que amistades pasen y den una palabra. Y esa palabra es según tu testimonio. Es triste cuando uno pasa y hablan de puras cosas que no tuvieron valor. Si habrá un pueblo que desea, que trabaja, que encuentra un propósito en obtener buen testimonio delante de Dios, debe de ser los hijos de Dios. ¿Puede alguien decir amén? Si hay un pueblo que debe de desear, debe de trabajar, debe de dedicarse a obtener un buen testimonio delante de Dios, debe ser los hijos de Dios. Should be us. Debe ser nosotros. Y en obteniendo un buen testimonio, tenemos que aprender que Dios espera adoración de nosotros. Tú y yo
aunque no estamos aquí con el micrófono cantando, fuimos creados para adorar al Rey de Reyes, el Creador del universo. Porque repito que la adoración es mucho más de música o un estilo de música o un estilo de ritmo de música. La adoración es de que estamos ofreciendo sacrificio delante de Dios. Y hay gente en todo el mundo y especialmente en este país donde hay tanta prosperidad que pocos se mortifican de qué es lo que van a comer. Solo se mortifican porque no se pueden decidir un número 1 o un número 7 en el Whataburger, pero ese es otro tema para otra noche. Pero no se mortifican de dónde voy a agarrar un pan o algo. La mayoría, sí hay gente pobre así en esta nación, pero son pocos en comparación a la gente que han prosperado bajo el sistema de este gobierno. Por eso miles, si no millones, tratan de venir a este país. Y unos arriesgan su vida para llegar aquí sabiendo de que voy a estar bien. La gente no se preocupe de comer. Si tú tienes documentos o no tienes documentos y hay un accidente o algo, tú puedes ir a cualquier hospital y por ley te tienen que atender. Hay ayuda, hay asistencia. Entonces vemos alrededor de nosotros y aún con toda la prosperidad, con toda la asistencia, con toda la ayuda, hay gente caminando y están vacíos en su corazón. Unos vacíos en su corazón, otros caminando, están enojados, están molestados, otros por ese mismo vacío están deprimidos, están decaídos, porque no realizan que Dios tiene un plan para ellos. No realizan que Dios tiene un propósito para ellos. Y el plan y propósito de Dios para cada uno de nosotros es a levantarlo a Él en alto, es a levantar a su Hijo amado Jesucristo en alto, es a darle alabanza, es a darle adoración. It's to say glory be to God, es decir, gloria a Dios. Génesis capítulo 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto en la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearías de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué dice? Y lo mató. God has a way. Dios tiene su manera de que Él quiere que nosotros le alabemos, le adoremos. Dios tiene su manera. Y nosotros encontramos la manera que Dios quiere que le brindemos alabanza, que le brindemos adoración en este libro. Por eso es tan importante que vengamos a este lugar a pasarnos tiempo en alabanza y adoración, y a pasarnos tiempo en la palabra de Dios, porque cada vez que entramos a la palabra de Dios nos estamos acercando, aprendiendo más y más qué es lo que Dios desea de mí, qué es lo que Dios desea de ti. Y cuando el pueblo camina según el camino de Dios, hay bendición para el pueblo. There's blessing for the people of God.
se trata de la manera de Dios, no de mi manera. It is about God's way, not my way. Había un canto muy famoso y así decía el canto en inglés, decía, I did it my way. Lo hice de mi manera. No. Tú puedes hacerlo de tu manera, pero el resultado no va a ser como el resultado como cuando lo hacemos de la manera de Dios. Hay gente que cuando viene y hablamos del cielo y hablamos del infierno, hay gente no en la iglesia que no quieren ser parte de la iglesia, que no quieren a seguir a Jesucristo, que tienen un problema cuando nosotros hablamos del infierno. They're bothered by it, se molestan por eso. Déjenme decirles qué es el infierno. El infierno es una eternidad sin Dios. Fuera de la presencia, de la manifestación de Dios. Ausente de la presencia, de la manifestación de Dios. Away from it. So, si en esta vida tú haces la decisión de vivir sin Dios, pues no te debe de molestar que tu eternidad será sin Dios. Pero si en esta vida tú escoges a seguir a Dios por medio de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, quien vino a este mundo a abrir camino para que nosotros nos pudiéramos acercar al Padre por medio de su Hijo, bueno, pues hay gran recompensa para ti en los cielos. There's a great reward for you in heaven. There's a great reward. Génesis 4, versículo 3 dice, y aconteció andando, y ya que es lo que dice, el tiempo. Quiere decir que hubo y hay un tiempo para darle a Dios adoración. Hubo un tiempo diseñado donde Caín y Abel tuvieron que presentarse delante de Dios y dar su ofrenda. Dar su adoración. Por eso estamos aquí, primer día de la semana. Hay gente que debaten y pelean y dicen, no, ustedes están mal porque deben de ir y adorar el sábado en vez del domingo. Pues está bien, hay culto el sábado en la mañana y sábado en la tarde. Venga a ese culto, si usted cree así, gloria a Dios. Pero los primeros seguidores, nosotros estamos estudiando Hebreos, we're studying Hebrews. Los primeros seguidores de Jesucristo, la primera iglesia, podemos decir, la mayoría de ellos eran judíos, eran hebreos, que por generaciones se juntaban, se congregaban en el sábado. Nuestro Señor Jesucristo enseña la palabra de Dios que en varias ocasiones iba él mismo al templo el sábado. Nuestro Señor Jesucristo lo arrestan, lo azotan, lo crucifican y un viernes muere, lo sepultan. Y 3 días después, primer día de la semana, en un domingo, Cristo Jesús resucita de los muertos. Y de ese entonces adelante, sus seguidores empezaron a juntarse, a unirse en domingo. Uno de mis días del año favoritos es día de resurrección. Easter Sunday, decimos en inglés. Es triste que hoy en día, y es algo que ando notando más y más, que viene el día de resurrección y en vez de estar en la iglesia, andan en el parque tomando asientos. No, pues para que no nos ganen. Pero día de resurrección, si hay algo que nosotros debemos de entender, es que cada domingo nos juntamos, venimos juntos a alabar y adorar y celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No esperamos un día al año. We don't wait for one day a year.
Es un día bonito, es especial, me encanta estar aquí en la iglesia con los hermanos, pero we don't wait for that. Nuestra vida se trata de celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de eso se trata. Pero podemos ver en Hechos, donde los hermanos en el primer día de la semana se empezaron a reunir, y ya podemos ver en Primera de Corintios, donde Pablo va a levantar una ofrenda y le dice a los hermanos que en el primer día de la semana, cuando se juntan, que ahí lo van a levantar. Por eso nosotros el domingo alabamos, por eso el domingo adoramos. Pero también adoramos y alabamos el miércoles, servicio en inglés el jueves, sábado y estos servicios. Y debemos de, con propósito, hacer tiempo para alabar y adorar al Dios que sirvemos. Durante el día, unos quizás en la mañana, otros antes de dormir, otros en mediodía o lo que sea, toman tiempo, debes de tomar tiempo para alabar y adorar a Dios. Tomar un tiempo, pasarnos un poco de tiempo con Dios. Pero es importante también que digamos, venga lo que venga, sucede lo que sucede, yo voy a estar en la iglesia. Que hay varios de los músicos, y ellos les pueden decir que hablé con ellos unas semanas atrás y les recordaba de que en esta iglesia debemos de normalmente estar en el servicio y pocas veces faltar. Debes de normalmente no estar en el servicio y pocas veces venir. En otras palabras, debemos de dedicarnos a alabar y adorar a Dios. Había un tiempo que ellos apartaban para venir delante de Dios, y nosotros debemos de aprender lo mismo, hacer un tiempo apartado para venir a alabar y adorar a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Do we understand what I'm saying? Versículo 3 dice: y aconteció andando el tiempo que Caín, ¿qué es lo que dice? Trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel, ¿qué es lo que hizo Abel? Trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Trajeron. They brought. Hoy en día, con los celulares, uno puede estar en cualquier parte, casi cualquier parte del mundo ahora, y te hablan y nadie sabe dónde estás. Me recuerdo, mi mamá ha estado poniendo en orden unas fotos que ahí los tenían ahí en cajas y los está poniendo en álbums. Y el otro día encontré unas fotos andaba yo en Cancún. Y andábamos en los pirámides allá, y me recuerdo que iba yo subiendo uno de los pirámides y ring, suena mi celular. Y hello, y era mi hermana, y le digo, hey, I gotta hang up, esto es larga distancia, this is long distance. What is it, emergency? No, bye. Le cuelgué. ¿Es emergencia? No, le colgué, pues, no tenemos tiempo. Y andaba un amigo, un muchacho que se crió aquí en la iglesia conmigo, y le digo, ¿cuándo se iban a imaginar? I told him, like, our ancestors, nuestros antepasados, que desde aquí, de este pirámide, iban a hablar con alguien al otro lado, ¿verdad? ¿Tú me hablas? Ring, hello. Pastor, yes. Tengo una ofrenda. Y yo te digo, tráelo. Bring it. Right. ¿Qué es lo que tú debes de preguntar? ¿Dónde? Usted no sabe dónde estoy, ¿verdad? Ahí voy, cuelgas y ¿a dónde vas? Pues no sé, no le pregunté. ¿Dónde? Si hubo un tiempo y de ahí trajeron, quiere decir que hubo un lugar específico donde llevaron sus ofrendas. Qué bendición, y el pastor nos recuerda casi cada servicio, de que estamos en un lugar donde por arriba de 100 años ha sido un lugar donde tú puedes venir y traer ofrenda, alabanza, adoración al Dios Todopoderoso. What a blessing.
Y en el internet encontré una foto de este templo cuando primero lo edificaron. Es una foto en blanco y negro. Y esos apartamentos allá era un lote vacante. Es impresionante el foto cuando primero edificaron este templo, este edificio donde estamos ahorita. Me recuerdo de niño en los 80s, el pico que hay acá tenía una mano apuntando al cielo. Right? It was a hand pointing to the heavens. Right? Pero hubo un huracán y voló y a él lo hicieron así pico. Right? Un lugar dedicado a llevar nuestra alabanza y nuestra adoración. Y hay gente que dice, yo no tengo que ir a la iglesia, yo puedo alabar y adorar donde quiera. No tienen conocimiento de la palabra. Hay gente que dice, yo no tengo que ir a la iglesia, mira, yo puedo ir a la playa y allí me siento inspirado a alabar. No te sientes inspirado a alabar la playa. Yo allá en las montañas, allí siento una inspiración a alabar y adorar a Dios. Yo no sé qué es lo que sientes allí. Una cosa sí sé, es que Jesucristo murió por la iglesia y un día Jesucristo va a regresar para la iglesia y debes de ser parte de la iglesia. And you should be part of the church. Vamos a regresarnos a Hebreos capítulo 11. God's way. Alabar, adorar, a traer nuestra ofrenda, a sacrificar delante de Dios de la manera que Dios nos llama a hacerlo. Para ustedes que llegan temprano, casi en todos los servicios, 5 minutos antes de entrar a la alabanza y adoración, ya sea yo, el pastor, o a veces uno de los muchachos que va a cantar, damos una enseñanza de por qué alabamos, por qué adoramos. Les quiero animar de que quizás tú llegas a la iglesia y tienes en tu corazón algo en contra de alguien, alguien te hizo un mal y estás enojado con alguien, o estás perturbado con alguien, o quizás hay pecado que tienes que tratar con. Si tú quieres realmente disfrutar de la alabanza y adoración, cuando vienes a la iglesia, tómate un tiempo a ponerte bien con Dios. Take a moment to get right with God. Tómate un tiempecito a ponerte de rodillas y pasarte un poco de tiempo con Dios, buscando esa paz, buscando ese perdón que viene por el arrepentimiento. Y vas a ver que la alabanza y adoración is going to be so much better. Ahora, Caín trajo ofrenda delante de Dios. Dios lo rechazó. Abel trajo ofrenda delante de Dios. Dios lo recibió. Caín se molesta y mira, anda con cara larga. Dios le dice, ¿por qué tienes cara larga? Haz bien y serás enaltecido. Haz mal y sabes que el pecado está a la puerta. Quiere señorar sobre ti, pero tú debes de señorar sobre el pecado. Como que se entró por este oído y salió por el otro. Le dijo a su hermano, vamos allá al campo. Salieron al campo y mató a su hermano. Qué triste. Hay muchos, a través de los años he oído muchas enseñanzas y tocante por qué recibió Dios el sacrificio de Caín y no el de Abel y no el de Caín, por qué rechazó a Caín y recibió a Abel. I don't know. Unos dicen porque tenía que ser sacrificio de sangre, otros dicen porque tenía que ser sacrificio de perdón de pecado. I don't know. Pero lo que sí sé es que el versículo 4 de Hebreos 11 nos dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Uno tuvo fe y el otro no tuvo fe. Un sacrificio era más excelente que el otro. Uno era, como decimos, alá y se va, y uno era con excelencia. Por lo cual, versículo 4, alcanzó testimonio de que era justo. Uno era justo y tenía testimonio de justo, y el otro no. Y vimos que no era justo, ¿por qué? Porque mató a su hermano. En otras palabras, Dios esperaba el sacrificio, la ofrenda, la alabanza, adoración de una manera, y Abel obedeció y Caín no lo hizo de la manera de Dios. Eso sí sé.
Un día, hace unos añitos atrás, Walmart empezó a vender velas. Velas para los santos y los vírgenes y para la suerte y para el que busca novia y el que busca novio y el que necesita trabajo y todas esas cosas. Y el pastor iba caminando y vio un señor allí y pues se acerca, y dice, que le voy a testificar, ¿verdad? Muy pro, ¿verdad? Muy profesional, así decimos en inglés, real pro, right? Aquí. Y pasó un hermano, pastor, ya cállense, así, ¿verdad? Y lo ignora. Y se va acercando más y se va acercando. Y el Señor anda viendo, esto no es vela, es té, ¿verdad? Pero el Señor anda, para que los del televisión quizás se ve como una vela. Ay, mira, el pastor tenía uno allí de ejemplo. No, es té, hot tea. Y se acerca, y le dice, ¿y eso para qué es bueno? ¿Esa vela para qué es bueno? What's that one good for? Y no me recuerdo. ¿Tú recuerdas qué era? No sé, era para el trabajo o algo. Who knows? No me recuerdo. Y papá le dice, ¿sabes qué es lo que dice la Biblia? Do you know what the Bible says? Y el hombre le responde y le dice, con todo respeto, Señor, no sabiendo que era pastor, le dice, con todo respeto, Señor, pero yo le voy a servir a Dios de mi manera. Sorry. Caín trajo alabanza, trajo ofrenda, trajo sacrificio delante de Dios de su manera. Y fue rechazado. Abel trajo alabanza, trajo adoración, trajo sacrificio, trajo ofrenda delante de Dios de la manera de Dios y fue recibido. Y se han pasado miles de años y todavía da testimonio, da buen testimonio su sacrificio que había dado delante de Dios. La diferencia entre Caín y Abel es que los dos creían en Dios, pero solo le creía a Dios. Both believed in God, but only one believed God. Y hay veces en la fe, cuando hablamos de la alabanza, de la adoración, de ofrenda, de sacrificio, tenemos, usé la palabra a veces, no quise usar esa palabra, todo el tiempo, cada vez que se habla de la alabanza, de la adoración, del sacrificio, de la ofrenda, debe de costarnos, it should cost us. Cada vez debe de costarnos. Eso es lo que significa un sacrificio. A matar con propósito nos cuesta. It costs us. David un día decide que le va a ofrecer sacrificio a papá Dios y va y busca un terreno y va con el dueño del terreno y dice, necesito este terreno y le dice, ¿para qué lo necesitas? Voy a dar sacrificio a Dios. ¿Sabes qué le dijo el dueño? Te lo doy. I give it to you. Responde David, le dice, no, porque yo no le daré a Dios nada que a mí no me cuesta. No le daré a Dios nada que a mí no me cuesta. Yo sé que hablo por tanto por el pastor cuando digo lo que estoy para decir, que nosotros apreciamos, agradecemos y entendemos el esfuerzo que ustedes hacen para estar en los servicios que ustedes están en. Es un sacrificio. La familia te está llamando, o unos te invitan para acá o para allá, o pues te quieres quedar otros 2 horas abajo de las colchas tomando tu siesta y de ahí para despertarte, comer y dormirte, ¿verdad? You know, whatever it is, right? Y es un esfuerzo a decir, no, vamos a la iglesia. Es hora de llevar alabanza. Vamos a llevar alabanza. Hay un lugar donde llevar alabanza. Vamos a llevar alabanza. Oh, Dios tiene su manera y busca un pueblo que lo va a hacer de la manera de Dios. God has a way and He's looking for people who are going to do it His way. A Abel le costó su vida.
a nosotros diferentes cosas. Versículo 5. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Por la fe fue traspuesto para no ver, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo, ¿qué es lo que tuvo? Testimonio de haber agradado a Dios. Vamos a Génesis capítulo 5. Genesis chapter 5. Génesis 5. Y en Génesis 5 vamos a ver descripción de la vida de Enoc. Y él andaba con Dios. En inglés, he walked with God. Andaba con Dios, caminaba con Dios. Y podemos encontrar una multitud de versículos en toda la Biblia hablando de andar, de caminar con Dios. La fe, Abel trajo alabanza, trajo adoración, y vemos en Génesis capítulo 5, versículo 21 dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Versículo 24. Caminó, una vez más, ¿qué es lo que dice? Caminó, todos en voz alta, ¿qué es lo que dice? Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Tuvo su mini rapto, mini rapture. Enoc caminaba con Dios, y un día, caminando con Dios, buen testimonio, gran fe, Dios vino y se lo llevó. No vio la muerte. He didn't see death. Regresamos a Hebreos capítulo 11. Caminó con Dios. ¿Qué quiere decir caminar con Dios? Caminar con Dios es poner nuestra fe en Él y vivir su manera. Vivir por su palabra. Ser obedientes a Él. Caminar quiere decir que hay un camino que estamos llevando. Y ese camino tiene su nombre. Su nombre es Jesucristo. Dijo Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Tú quieres llegar al Padre, tienes que caminar por el camino, y su nombre es Jesucristo. You want to get to the Father, you must walk through the way, and the way's name is Jesus Christ. Enoc caminó con Dios, permaneció fiel a Dios. El tema hoy, esta noche, es confía y obedece. Confía es tener fe, es de creerle a Dios, y de ahí hay que obedecer. Abel obedeció y llegó al lugar apropiado y llevó lo que tenía que llevar y dio su alabanza, su adoración, su sacrificio a Dios como Dios lo quería. Enoc caminó con Dios. Quiere decir paso por paso con Dios. Quiere decir minuto por minuto, hora por hora, día por día, semana por semana, mes por mes, año por año, caminando con Dios.
Tú no estás solo, Dios está contigo, pero tenemos que dedicarnos a caminar juntamente con Él. We must be dedicated to walking with God, día por día, semana por semana, mes por mes, año por año. Las estadísticas enseñan que en una iglesia típica, cualquier iglesia, en 10 años los que están allí, la mitad ya no están allí. En 20 años, más de la mitad ya no están allí. No que se fueron a otra iglesia, sino que pararon de caminar, pararon de andar. No aguantaron las luchas, no aguantaron las pruebas. Quizás hubo tanto bendición que se olvidaron del que los estaba bendiciendo. Pero de todas maneras se desaparecieron. They dropped off. Que Dios nos libre de eso. Y que seamos un pueblo. Que nuestro testimonio diga que fuimos hombres y mujeres que caminamos con Dios. That we were men and women who walked with God. Hebreos 11, versículo 6 dice, versículo 5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo agradó a Dios? Versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que Enoc era hombre de fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y no creía en Dios y buscaba de Dios. Caminaba y andaba con Dios. Versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se, ¿qué? Oh, di ahí, toda mi casa será salva. Dilo, toda mi casa será salva. Toda mi casa será salva. All of my house shall be saved. All right? Preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que vivía por la fe. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, fue pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sabes que en los días de Noé nunca habían conocido la lluvia. They had never known rain. En otras palabras, el hombre nunca había visto lluvia. Never seen it. Pero por fe, cuando Dios le habló, le creó a Dios. Y por fe, Dios lo mandó a buscar, en inglés la madera se llama gopher wood, un tipo de madera específico, y le dio las dimensiones necesarias, y por fe se lo pasó día por día, mes por mes, años por años. Unos dicen que cerca de 100 años duró Noé edificando la arca. Imagínense la burla. Y al mismo tiempo vemos aquí en el versículo 7 que por la fe condenó al mundo. Quiere decir que andaba predicando, andaba edificando y predicando. Con razón se llevó 100 años. Imagínate la burla, imagínate de ver alrededor, no ver una gota de la crítica de la familia, de la crítica de los vecinos, de la crítica de la gente alrededor de él, edificando algo, una arca, para algo que nunca habían visto: lluvia. Pero la fe obedece a Dios. Faith obeys God.
Él tenía la certeza, tenía la realización de que Dios lo iba a salvar a él y a su casa. Y tenía la confianza, la evidencia de que si Dios lo había dicho, así iba a ser. God said so, then that's how it will be. Vamos a ponernos de pie. Pueden cerrar sus Biblias. O no, ¿sabes qué? Mantenemos nuestras Biblias abiertos a Hebreos capítulo 11. How are you doing? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas en tu vida espiritual? ¿Cómo vas en tu alabanza por medio de la fe? ¿Cómo vas encaminando con Dios por medio de la fe? ¿Cómo vas en tu obediencia hacia Dios por medio de la fe? How are you doing? Yo creo que si yo pregunto cuántos se quieren acercar a Dios, todos dirían, ¿me, pastor? ¿Cuántos quieren recibir recompensa de parte de Dios? Esa esperanza celestial que tenemos en los cielos. Todos diríamos, me, pastor, yo. Versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay que confiar en Dios, hay que creerle a Dios, hay que creer en Dios, hay que creerle a Dios y hay que ser obedientes a Dios. Todo por medio de la fe. Dios Padre, yo te doy gracias por el privilegio que es compartir tu palabra con tu pueblo. Tú que eres el autor, tu Hijo amado es el autor y consumador de nuestra fe. Pongo esta enseñanza en tus manos. Que tú nos ayudes, Dios Padre, a alabarte, a adorarte como tú quieres. A caminar contigo como Enoc y de ahí ser obedientes como Noé. A traerte a ti alabanza y adoración en nuestras vidas. Oh, te damos gracias. Sea tú el autor y consumador de este mensaje. In the mighty name of Jesus we pray. Amen, amen, amen. La Iglesia del Pueblo presentó su programa de televisión con el pastor Rubén Villarreal. Si este programa ha sido de bendición para su vida, escríbanos. Queremos saber de usted. 1600 Pasadena Boulevard, en Pasadena, Texas. 77502. Para informes, 713-920-1840. Visite nuestra página www.laiglesiadelpueblo.org.